Buenos días, profesor y compañeros. Somos el grupo 4. Hoy tenemos el gusto de presentarles esta diapositiva comparativa sobre Pascal, C++ y Lisp. Los estudiantes somos Rodolfo Quintero, Alejandro Correa y Moisés Miranda. Como una introducción, podemos decir de que en este trabajo se podrá observar y comprender los diferentes conceptos, características y atributos de algunos lenguajes de programación, como lo son Pascal, C++ y Lisp. Mediante la comparación de sus atributos, se logrará distinguir las diferencias y similitudes que pueden poseer estos lenguajes ya mencionados, designados cuál de todos tiene mejor cualidades en el ámbito de desarrollo en el mercado actual. Como primer punto tenemos el lenguaje de programación Pascal. Pascal es un lenguaje de programación creado por el profesor suizo Niklaus Wirth entre los años 1968 y 1969 y fue publicado en 1970. Su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus alumnos utilizando la programación estructurada y la estructuración de datos. Como siguiente punto tenemos el lenguaje C++, que es un lenguaje de programación diseñado en 1979 por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue extender al lenguaje de programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, C++ es un lenguaje un poquito más híbrido. Y a continuación tenemos el lenguaje de programación Lisp, que sería un acrónimo de procesamiento de listas. Es un lenguaje de programación que fue diseñado para la fácil manipulación de cadenas de datos. Este fue desarrollado en 1959 por John McCarthy. Es un lenguaje de uso común para la programación de inteligencia artificial, por sus siglas IA. Es uno de los lenguajes de programación más antiguos, todavía en uso relativamente amplio. A continuación tenemos la comparación de atributos, el cuadro comparativo de cada una. El primer criterio que vamos a analizar es expresividad entre los tres lenguajes. Como primer punto podemos decir de que el algoritmo de C++ es muy claro de comprender a simple vista, ya que toda su sintaxis se pueden comparar a un lenguaje natural mezclado con algunas expresiones del ámbito matemático a comparación de Pascal y Lisp, los cuales poseen menos expresividad. Por otra parte, podemos decir de que Pascal es un lenguaje el cual no permite la inicialización de sus variables en una sola línea a comparación de C++ y Lisp, los cuales sí lo permiten. Como tercer punto, podemos decir de que en C++ y Pascal se utilizan las notaciones inflijas y en Lisp se utilizan las notaciones prefijas. Esto hace que sea más sencillo de entender los procedimientos de compilación en C++ y Pascal. Como cuarto punto tenemos en la codificación de C++ se puede ver una mayor expresividad al momento de observar el significado pedido. En Pascal, la compresión del código se consigue con menos lectura y en Lisp la codificación es más compleja y se puede notar con menos expresividad. Como último punto tenemos que en Lisp, en sus nuevas versiones, agrega funciones las cuales permiten una facilidad a la hora de programar, al igual que C++ y Pascal. En la parte superior derecha podemos observar la calificación que obtuvo cada programa. Por ejemplo, Pascal y C++ 4.1 y Lisp 3.1. El segundo criterio por evaluar es el criterio bien definido. Como primera razón podemos decir de que en C++ y Pascal la sintaxis es clara y no es ambigua. En cambio en Lisp no cuenta con una gran claridad y puede resultar un poquito ambigua. Como segundo punto tenemos que en C++ y Lisp cumplen con el concepto de bien definido ya que son más transportables, mientras que Pascal cuenta con dialectos debido a que cuenta con diferentes versiones. Como tercer punto podemos decir de que C++ es más definido que Lisp y Pascal,
ya que su sintaxis está mejor definida que los otros dos LPs. Como cuarto punto, podemos decir de que en C++ algunas entidades, incluidas las funciones, las clases, las enumeraciones y las variables constantes, deben definirse y declararse. Al igual que en Pascal, pasa lo mismo. En Lisp es un poco más difícil definir algunas variables. Como quinto punto tenemos que Pascal es un lenguaje que permite programar en forma estándar, estructurada y modularizada. Esto significa que es posible dividir el programa en módulos, es decir, implementados utilizando procedimientos y funciones, y organizados de manera tal que se pueda leer con facilidad. En C++ podemos decir que es lo mismo, y en Lisp definitivamente es un poco menos definido en este aspecto. Como último punto tenemos que C++ es más específico que Pascal, ya que muchas implementaciones en Lisp pueden ser inconscientes al momento en el cual el usuario y el compilador pueden asignar distintas señales en el mismo programa. Como vemos a la derecha, tenemos que Pascal con 4.0, C++ con 4.1 y Lisp con 3.0. A continuación, mi compañero Rodolfo Quintero. Buenas tardes. Vamos con el criterio tipo y estructura de datos. Razones. Los tres lenguajes en comparación permiten hacer datos estructurales. La función que permite construir vectores en Lisp es makeArray. Esta función toma un único argumento cuyo valor debe ser un entero positivo. Llamemos n a dicho número, mientras que en C usa un constructor por defecto. Pascal y C++ soportan datos primitivos y Lisp brinda el uso de datos primitivos y datos dinámicos. Estos lenguajes también nos permiten hacer todo tipo de datos dinámicos como lo son colas y pilas, etc. Pascal y C pueden controlar tipos de datos definidos por el usuario, mientras que Lisp permite desarrollar funciones de carácter utilitario que permiten completar predicados con otros. En Lisp los tipos de datos son conocidos como átomos, en cambio en C++ y Pascal se conoce como primitivo. Pascal y C++ son más seguros que Lisp a la hora de manejar tipos de datos, ya que tienen menos posibilidades de fallo. En Pascal la calificación tipo de estructura de datos sería 4.01, en C++ 4.50 y en Lisp 4.0. Modularidad. Criterio modularidad, razones. Los tres programas se utilizan funciones para facilitar el trabajo y reutilizar el código. Pascal y C++ son lenguajes de programación que manejan funciones al igual de Lisp, pero todos con una sintaxis distinta que nos puede llevar a conseguir el mismo resultado. En Pascal el programador no tiene que preocuparse sobre las definiciones locales. En C permite desarrollar funciones, clases y paquetes de modo independiente, y Lisp permite desarrollar programas funcionales. En Pascal, en C++ y en Lisp contamos con funciones donde ellas retornan un tipo de valor. En Pascal tenemos una calificación de 4, C++ de 4.01 y en Lisp de 3.01. Otros aspectos de modularidad sería que Pascal utiliza dos tipos de módulos, procedimientos y funciones. En C los módulos se llaman funciones. Un programa en C típicamente se crea combinando el uso de funciones definidas por el usuario, que son funciones escritas por el programador, funciones predefinidas, que son las que ya vienen en la biblioteca del lenguaje C. En Lisp existen dos funciones de módulos mod y rem, son generalizaciones de las funciones módulo y resto, respectivamente. Mod y rem son las funciones de módulo y resto cuando el número y el divisor son enteros. Otra que podremos mencionar sería en Pascal. Los parámetros que se utilizan en la declaración de su programa se llaman parámetros formales. En C son aquellos especificados en la cabecera de la función. Al declarar un parámetro formal hay que especificar su tipo de dato. Los pasos de parámetro en Lisp son los siguientes. Transmisión por valor consiste en evaluar las expresiones de una lista de parámetros y transmitir los valores resultantes. Transmisión por nombre, transmitir las expresiones de la lista de parámetros y evaluar y dejar que la función llamada los evalúe usando eval. En funciones macro, la transmisión por nombre es la norma. Para funciones lambda, se puede especificar la transmisión por nombre usando lambda en lugar de intérprete de hardware.
macro se declara como define, es simplemente una función ordinaria en Lisp, puede ser interpretada y compilada. Como vemos la puntuación Pascal, C++ y Lisp. Facilidades de entrada y salida, criterios, razones. C++ permite un acceso prácticamente ilimitado a base de datos, aunque no necesariamente es el más conveniente. En cambio, Pascal y Lisp cuentan con diferentes características que no les permite cumplir con las mismas funciones de C++. Pascal, C y Lisp, los tres soportan conectividad de base de datos. Pascal, Lisp y C++, los tres pueden acceder a la base de datos de MySQL. En C++ podemos recuperar archivos, en Pascal también se pueden recuperar archivos y en Lisp la recuperación de archivos se puede utilizar desde la opción de restauración de archivos desde la copia de seguridad de Windows. MySQL Server es utilizado en C++ y Lisp utiliza apoyo externo de FreeDTS y Lazarus utilizando la unidad MSQL Co, mientras que esta opción no la tenemos para mejorar. Pascal respecto a C mejora la gestión de librerías y sus dependencias, y respecto a Lisp accede más fácilmente a la librería del sistema. Transportabilidad Lisp. En transportabilidad Lisp, al igual que C++ y Pascal, se puede ejecutar desde cualquier máquina. La diferencia es que este lenguaje es mucho menos utilizado a comparación de Pascal y C++. Lisp y C++ son transportables por ser bien definidos. Por otro lado, Pascal tiene dialectos debido a sus diferentes versiones. El diseño de estructura en C++, siendo independiente de la máquina, le ha permitido la creación inclusive de otros sistemas y de compiladores, lo cual demuestra que C++ tiene una transportabilidad para la creación de programas en distintas máquinas que es superior a Lisp y Pascal en este ámbito en el momento actual. Los tres lenguajes son multiplataformas. Esto no requiere decir que sirven en cualquier plataforma o sistema operativo. Pascal es uno de los lenguajes que menos memoria consume, esto aumenta su transportabilidad por encima de Lisp y C++. Lisp es transportable, pero en cada implementación refleja un dialecto diferente. En cambio, C++ y Pascal, su transportabilidad es mucho más efectiva por su similitud entre lenguajes. Pascal 4.10, C++ 4.10, Lisp 3.85. Como siguiente punto, el compañero Moisés seguirá con el trabajo. Bueno, en mi ocasión me tocó el criterio de eficiencia. Como razones, como primer punto tenemos en la detención de errores, en Pascal se detectan de manera más rápida y simple. En C++ nos muestra los errores de manera muy extensa y específica. En Lisp solo se muestra error y la línea donde se encuentra, más nada. De acuerdo a este punto, considero que C++ es más eficiente. 2. En cuanto a la portabilidad, consideramos más a C++ que a Pascal y Lisp, ya que puede ser utilizado de acuerdo a este punto, considerando que C++ es más eficiente. 3. La ejecución de un programa en Lisp resulta más lenta, mientras que en C++ y Pascal es todo lo contrario. 4. Comparando los tres lenguajes con el mismo problema, nos dimos cuenta que Lisp se reduce más el código y hace lo mismo. Por eso su rapidez al momento de compilar. Esta prueba la hicimos en un compilador online. C++ y Pascal son lenguajes de programación de propósito general, en cambio Lisp es un lenguaje empleado de la inteligencia artificial. 6. Lisp es más interactivo que Pascal. En este caso, Pascal 4.1, C++ 4.31 y Lisp 4.1. Criterio, pedagogía, razones. Número 1. Pascal fue utilizado como herramienta pedagógica en comparación a C++ y Lisp. 2. Lisp en comparación con Pascal y C++ es un lenguaje de programación favorito en la inteligencia artificial. 3. Pascal tiene un entorno gráfico que es sencillo y efectivo al momento de trabajar y enseñar para C++. En este caso, se quedaría corto al momento de la salida de datos porque todo lo acostumbramos a hacer por consola. 4. Cada lenguaje de programación es bueno para lo cual fue creado. Lisp en este caso es mejor para la enseñanza de inteligencia artificial. 5. Lisp puede llegar a ser más incomprensible en su código que C++ y Pascal. 6. Pascal se considera óptimo para la enseñanza por encima de C++ y Lisp debido a su fácil comprensión. 7. Pascal y C++ pueden codificar o utilizar el asistente desarrollador del software, lo cual hace que este sea más fácil de aprender. En esta ocasión, Pascal 4.1 como calificación, C++ 4 y Lisp 3.1.
Siguiente criterio, generalidad. Primera razón. Navegadores web, sistemas operativos, bases de datos, bibliotecas, aplicaciones, gráficas, nubes, videojuegos, compiladores, entre otros, fueron creados y estructurados con C++ y tiene más cualidades que los otros ámbitos de generalidad. 2. Pascal, su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus alumnos utilizando programación estructurada y estructuración de datos, aunque también sirve para ámbito general. No fue creado para ese objetivo, mencionando que C++ y Pascal están dirigidos a algo un poco diferente. 3. Lisp en su origen fue creado como una notación matemática práctica para los programadores de computadora y se convierte en un lenguaje para inteligencia artificial, mostrando la diferencia con los otros lenguajes. 4. Los lenguajes de programación Pascal y C++ son los mejores lenguajes de propósito general en comparación con Lisp. 5. Lisp y C++ cuentan con un buen conjunto de operadores aritméticos. En esta ocasión, Pascal 4.1 como calificación, 4.50 C++ y Lisp 3.1. Bueno, en este caso deducimos, de acuerdo a las puntuaciones que logramos recuperar o recalcar en los cuadros, como promedio, Pascal 4.40, C++ 4.50 y Lisp 3.50. En este caso vimos que de mayor puntuación fue C++. Concluimos. Conclusión. Lo que podemos concluir en este es que los tres lenguajes de programación bastante funcionales, pero basándonos en cada una de las comparaciones, podemos concluir en que estos tres lenguajes hoy en día es más factible utilizar C++ por encima de Pascal y Lisp, ya que es un lenguaje de programación que posee más información en Internet, ya que es un lenguaje actual, mientras que Pascal y Lisp son lenguajes más antiguos y no son menos importantes. Por ende, es mucho más fácil conseguir información y también por la sintaxis del lenguaje de programación es mucho más entendible la de C++, ya que es un lenguaje muy familiarizado con C. Aquí les mostramos las bibliografías y en este caso el código en Lisp. En este caso, si nos damos cuenta, el código es bastante parecido a Java. Lisp tiene un entorno gráfico bastante curioso también, porque puedes hacer cosas casi parecidas a Java, cosa que C++ no lo hace ni Pascal. Muchas gracias.